Entonces, vamos a empezar con la clase número 4 de tecnología mecánica. En este caso, el tema que vamos a desarrollar es otro proceso de arranque de viruta, posiblemente el proceso más difundido a nivel mundial, porque bueno, hay estadísticas que hablan de que representa el 40% de los procesos de arranque de viruta en lo que sería la torta que le corresponde al fresado, ¿no es cierto? Bueno, durante esta presentación que estamos viendo nos vamos a referir a las operaciones de fresado, a las máquinas fresadoras, a los procesos y a las herramientas para el fresado. En principio lo que vamos a hacer es ver un video para poner en contexto de qué se trata el proceso concretamente. Es un video muy cortito en el cual vamos a ver trabajando esta fresa que tenemos acá, que es una fresa de punta semiesférica de metal duro integral. Estas fresas se suelen utilizar para la terminación de moldes y matrices. Vamos a ver que cuando inicia el video vamos a ver una superficie alabeada que está escalonada porque bueno, esa superficie fue desbastada con una fresa, digamos, de filo 90 grados, un filo tradicional. Y bueno, lo que vamos a ver en el video es cómo esa superficie se va alisando a través del trabajo de esta herramienta de corte, ¿no? La velocidad de corte está fijada en 365 metros por minuto, que da para esta fresa un número de 13.300 RPM. Bueno, ahí está lo que le decía, el tema de los escalones y del acabado superficial que deja esta herramienta. Bueno, este gráfico que estamos viendo acá en esta transparencia es muy importante porque nos muestra cómo son los esfuerzos en los procesos de fresado, muy diferente a lo que sucede en el caso del torneado, donde tenemos que la fuerza sobre la herramienta en función del tiempo, si estamos cortando un material de viruta larga, es prácticamente una constante, ¿no? A menos, por supuesto, del inicio y de la salida del corte de la herramienta. En cambio, en el fresado, al ser la herramienta rotativa y estar trabajando solamente cortando viruta, solamente en una fracción angular por cada revolución, evidentemente eso se traduce en que, bueno, los esfuerzos de mecanizado sobre los filos van a ser variables y esa variación va a provocar impactos. Entonces, los filos de las herramientas para fresado tienen que estar preparados para poder soportar esos impactos, preparados en el sentido de que tienen que ser filos más tenaces. La tenacidad en el caso de las herramientas de metal duro, bueno, se puede aumentar, se puede mejorar aumentando la proporción de la fase ligante, que sería el cobalto concretamente. Ustedes recuerden que un valor muy típico es el del 6%, y otra forma sería disminuyendo el tamaño de las partículas de polvo con los cuales se fabrica el inserto, ¿no es cierto? O sea, trabajando con polvos de la parte dura más pequeños, entonces se habla de tamaños submicrograno, se obtienen filos de herramientas más tenaces. Pero no es el único problema con el que nos encontramos, porque también tenemos una variación térmica durante el mecanizado. Ustedes saben que en todo proceso de arranque de viruta, bueno, hay fuentes de generación de calor, tanto por deformación plástica del material que se está transformando en viruta, como fricción entre la herramienta, la viruta y la herramienta y el material que se está mecanizando.
Entonces, mientras el filo de la herramienta se encuentra en contacto con el material que estamos cortando, evidentemente que, bueno, ahí tiene un nivel de temperatura el filo, pero cuando sale de la fracción angular que corta, todo el resto, es decir, 360 grados menos la fracción angular que corta, se está enfriando el filo. Como consecuencia de eso, decimos que está sujeto a una variación térmica. Esa variación térmica puede provocar fisuras sobre el filo de la herramienta de corte, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo. Bueno, en el fresado, el movimiento principal lo tiene la herramienta, es un movimiento de rotación. El movimiento principal era aquel que permitía el desprendimiento de viruta, y bueno, el de alimentación, que permite generar las distintas superficies, que permite generar que la extracción de viruta sea continua. Como decíamos, el movimiento de alimentación lo tiene la pieza. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, cómo no. En la herramienta del video, Sí. ¿dónde es que tiene los filos? Claro, ahí. Y bueno, porque en el anterior eran unos insertos, ¿y este? Bueno, pensá que esta herramienta, salvando las distancias, es como si fuera una mecha, ¿viste? Sí, sí, claro. Pero claro, no se mete en profundidades, sino que con la punta, digamos. O sea, no se mete, es como horizontal, digamos. Esta es una herramienta típica como para trabajos de terminación, entonces vos vas a cortar a poca profundidad de pasada, ¿viste? O sea, en general, la profundidad de pasada va a estar por debajo de lo que sería el radio de la fresa, el radio de esa zona esférica. Sí. ¿Está bien? Y tiene los filos en las entradas esas, digamos. Claro, esa parecería ser, bueno, no estoy muy seguro, pareciera ser que es de 4, o de 3 filos o de 4 filos, ¿no? Claro. Ahí lo está indicando, que dicen que puede haber con Z2 o hasta 4 la cantidad de filos cortantes. Ah, bueno, gracias. De nada. Pablo, vos si querés comentar algo me decís, ¿eh? Pablo. No está la llamada, profe. ¿Cómo? No está en la llamada, creo, Pablo. Ah, bueno. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces les decía cómo se pueden clasificar las operaciones de fresado, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos tenemos dos tipos de operaciones, el fresado frontal y el fresado periférico. ¿Cómo se los puede diferenciar? En el fresado frontal, el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie mecanizada. En el fresado periférico, el eje de la herramienta es paralelo a la superficie mecanizada. Ahora esto que estamos comentando lo vamos a aclarar con unas imágenes en la transparencia que sigue. Y acá hay un cuidado, un warning, que dice que no hay que confundir estos procesos con si la fresadora es de eje vertical o si la fresadora es de eje horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Después lo vamos a ver, hay una enorme diversidad de configuración de máquinas fresadoras. Hay máquinas que tienen el eje de la herramienta de corte dispuesto en forma vertical, otros que lo tienen dispuesto en forma horizontal. Pero yo en una máquina que tenga el eje dispuesto en forma vertical, tanto puedo hacer el fresado frontal como puedo hacer el fresado periférico, ¿sí? Porque en realidad depende, como decíamos un poquito más arriba, de la disposición del eje de la herramienta respecto a la superficie mecanizada.
Bueno, y antes de pasar a la próxima transparencia, también nos preguntamos si alguno de los dos métodos puede ser subclasificado. Y bueno, ya podemos ir anticipando que hay una subclasificación en relación al fresado periférico, en donde se lo divide en dos tipos, que se conocen como fresado periférico en oposición y fresado periférico en concordancia. Bueno, acá tenemos los dos tipos de operaciones concretamente. En el de la izquierda, acá tenemos el fresado frontal, en donde el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie mecanizada, que es la superficie A. Y del lado derecho tenemos el fresado periférico, en donde el eje de la herramienta es paralelo a la superficie mecanizada A. ¿Correcto? Entonces, bueno, ahí más abajo decimos que el fresado frontal es típico de las operaciones que se denominan de planeado. Planeado son operaciones muy comunes que se hacen en las fresadoras, en los centros de mecanizado, que tienen por objetivo obtener una superficie plana en una cara de una pieza, por ejemplo, ¿no? En cambio, el periférico suele ser una operación más común, más típica de las operaciones de contorneado. Vamos a ver un video en relación a cada uno de estos procesos. Primero, sobre el fresado frontal. Fíjense que acá tenemos, estas son también unas herramientas de Walter bastante particulares porque me parece que es octogonal el inserto, ¿no es cierto? Inclusive no sé si hasta no es negativo, ¿no? Con lo cual tiene una 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sí, heptagonal parece que es. Como si tuviera 14 filos disponibles cada una de esas placas. Bueno, y acá la vamos a estar viendo trabajando en una operación de fresado frontal concretamente, ¿no? En donde se está utilizando ahí alrededor de un 70% del diámetro de la fresa. Es una fresa de diámetro 63 con 6 dientes, decía. Ahora están llevando el material a un laboratorio para medirle la rugosidad. Ahí están trabajando con un rugosímetro. Y bueno, la rugosidad que dejó el proceso de fresado es de 1,93 micrómetros. A ver. Bueno, no. Bueno, está acá indicado, ¿no es cierto? 1,93 micrómetros la RA. Es un valor, digamos, más bien bajo para una operación de fresado, ¿no? Entonces, bueno, ese video correspondía a una operación de fresado frontal. Y ahora vamos a ver una operación de fresado periférico. En donde se va a notar más el proceso cuando la herramienta salga de la ranura. ¿Ven? Que ahí está cortando un espesor muy pequeño de viruta, pero está generando una superficie que es paralela al eje de la herramienta. Y lo estamos haciendo en una máquina vertical. Por eso yo les decía que no hay que confundir la operación con el tipo de máquina. O sea, la herramienta venía de terminar una ranura que tenía ese material, también haciendo operaciones de tipo periférico. Y bueno, ahora ahí está trabajando los laterales de este cubo, ¿no?
Bueno, habíamos dicho entonces que el fresado periférico todavía se podía subdividir en dos tipos de operaciones que los habíamos designado como fresado periférico en oposición, y la designación surge, fíjense que bueno, la fresa va a estar girando siempre en el mismo sentido, que es el indicado acá por la flecha, ¿no es cierto? La fresa gira en este sentido. En el punto de corte, en la zona de corte, si uno analiza los sentidos de movimiento, del movimiento de rotación y del movimiento de alimentación, esos dos movimientos se oponen. Entonces ahí se habla de fresado periférico en oposición. También se lo suele denominar ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque el corte se inicia en una parte baja y es como si en el giro, conforme la herramienta va girando, el filo de la herramienta va subiendo como si fuese trepando por encima del material. Por eso también se lo denomina ascendente, o como se diría en inglés, upmilling, ¿no? Fresado hacia arriba. Eso sería el lado izquierdo. Y en el lado derecho, si uno analiza el sentido, digamos en la zona de corte, si analizamos el sentido del movimiento de rotación de la fresa y el movimiento de alimentación del material, los dos van en el mismo sentido. Por eso hablamos de concordancia. Como el filo de la herramienta arranca de la parte alta y va hacia la parte más baja, también se lo suele denominar como descendente o downmilling, ¿no? Fresado hacia abajo. Bueno, ahora lo que les quiero comentar son las razones por el cual hacer esta división, ¿no? En fresado periférico en concordancia y fresado periférico en oposición. Vamos a empezar por el fresado en concordancia, analizando sus ventajas, ¿no es cierto? Lo primero que uno ve es que a través del movimiento de rotación, de la fresa y del contacto que hay de los dientes de la fresa con el material a cortar, acá evidentemente que vamos a tener una fuerza tangencial que no es otra que la fuerza de corte, ¿no es cierto? La fuerza tangencial, esta fuerza tangencial, si yo la descompongo en una dirección perpendicular a la mesa de la máquina, lo que vamos a estar viendo, llamémosle F vertical, ¿no? Lo que estamos viendo es que esa fuerza vertical empuja el material contra la mesa de la máquina. Y eso, bueno, es algo positivo, es un efecto positivo. ¿Por qué es un efecto positivo? Porque la mesa de la máquina no solamente está para que uno ponga la pieza por encima de la mesa, sino también para ayudar a transmitir los esfuerzos que se generan en el mecanizado a la estructura de la máquina y a través de la estructura al piso de la fábrica. O sea, ese es el primer punto, ¿no es cierto? Esperen que... Ese es este primer punto, ¿no? Ahora, otra cosa que nosotros observamos en el corte es que el proceso se inicia sobre la superficie a mecanizar y la salida del filo de la herramienta se produce sobre la superficie ya mecanizada. Cuando lo veamos en relación al fresado en oposición, nos vamos a dar cuenta por qué decimos que esto es una ventaja. Y después, el último punto que de momento posiblemente no se va a comprender,
es que este es el método ideal para ser utilizado en fresadoras de control numérico o centros de mecanizado. Concretamente por el punto anterior, porque el corte se inicia sobre la superficie a mecanizar y eso hace que nosotros obtengamos una mejor terminación superficial, digamos, en la superficie mecanizada. Si vamos al proceso en oposición, ¿cuándo sería ventajoso utilizar un proceso en oposición? El primer caso se refiere a esta situación. Si yo, por ejemplo, este material que tengo que mecanizar, ¿no es cierto?, se lo compré a una acería. Vamos a suponer que es un acero y es un acero laminado en caliente. Los aceros laminados en caliente en la superficie vienen con óxido de hierro. O sea, tienen una cascarilla que es resultado de que la laminación se hizo a una temperatura alta y que después ese material se deja enfriar, digamos, al aire libre. Entonces, bueno, el contacto del hierro con el oxígeno hace que se formen óxidos. Esos óxidos son, bueno, concretamente lo que se conoce habitualmente como la cascarilla del material. Esa cascarilla, aunque uno le llame la atención, si bien es un material ciertamente muy frágil, es un material muy abrasivo e inclusive muy duro. Puede presentar en alguna de sus variantes, puede ser la cascarilla incluso 200, 300 Vickers más duro que el material del filo de la herramienta de corte. Evidentemente, si nosotros iniciamos el corte trabajando con un proceso en concordancia, el corte se va a iniciar con la herramienta golpeando sobre la superficie que tiene la cascarilla y el filo de la herramienta se va a deteriorar muy rápidamente. Por eso, cuando la superficie del material a mecanizar presenta cascarilla de laminación, es mejor trabajar en oposición porque el corte se inicia en la parte metálica. O sea, acá, ¿no es cierto? Después, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos, este es el sentido de rotación de la fresa, movimiento principal de corte, y acá tenemos el movimiento de alimentación o avance del material, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando bien? Perfecto, profe, se escucha. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, gracias. En la fresadora, está bien que lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. En la fresadora nosotros tenemos el material fijado a una mesa, ¿no es cierto? La mesa del lado de abajo presenta una tuerca que está vinculada a la mesa de manera totalmente rígida. Y en el interior de esa tuerca que está roscada se enhebra un tornillo, que es el tornillo de impulsión de la mesa. En una de las puntas de ese tornillo va a haber un motor, si es una máquina de control numérico, que le va a dar giro para un lado o para otro, y como ese tornillo, decimos, está enhebrado en la tuerca y esa tuerca está asociada a la mesa se va a mover en forma lineal para un lado o para el otro, y según sea el número de revoluciones a que gire el motor y el paso que tenga el tornillo, será la velocidad con que se produzca esa velocidad, ese movimiento de alimentación. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? En todas las máquinas convencionales, en todas las fresadoras convencionales, entre la tuerca y el tornillo hay juego. Entonces, la única manera que yo tengo de que el juego esté siempre compensado es trabajando en oposición.
porque por decirlo de alguna manera, la fresa, el sentido de rotación de la fresa, empuja hacia un lado y el movimiento de alimentación o de avance de la mesa empuja hacia el lado contrario. Entonces el juego está siempre compensado. Si yo trabajo en concordancia y tengo una máquina convencional, una máquina en donde hay juego entre la tuerca y el tornillo, el riesgo es que cuando el corte se inicie, la fresa, en su primer impacto con el diente sobre el metal, arrastre el material y, como es la parte más frágil de toda la cadena, se va a romper algún filo de la herramienta. Entonces, lo que esta segunda idea expresa es una ventaja para el proceso en oposición cuando se usan máquinas convencionales. Entonces, si la fresadora es convencional, nos aseguramos, a través del fresado periférico en oposición, de eliminar el juego entre tornillo y tuerca. Más bien de eliminar no es muy feliz ese término, sería de compensar el juego entre tornillo y tuerca del sistema de impulsión de la mesa. Digo que no se elimina en realidad porque ese juego siempre existe, ¿no? Uno lo compensa. Si alguien había abierto el micrófono ahí. Sí, yo quería consultar que si eso significa que se recomienda generalmente trabajar en oposición o no tiene nada que ver con eso. Claro, eso es lo que estaba queriendo decir, que si vos tenés una máquina convencional, conviene trabajar en oposición. Si tenés una máquina de CNC que está muy desgastada, también conviene trabajar en oposición. Y en las máquinas de CNC, si la máquina está bien, lo ideal es hacerlo en concordancia, porque en concordancia, por cómo se produce el corte, ¿no es cierto? Que el corte viene desde arriba hacia abajo, la superficie siempre queda mejor terminada. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un esquema de una estructura de una máquina fresadora. Fíjense que en alguna medida una fresadora o esta fresadora tiene un aspecto de letra C, parece la estructura, ¿no es cierto? Acá tenemos una columna, acá tenemos la bancada, acá tenemos la mesa, ¿no es cierto? Y acá tenemos lo que sería el lugar donde está alojado el husillo porta herramienta. Esta máquina tiene concretamente 3 desplazamientos lineales, o sea, la mesa se puede desplazar en el sentido longitudinal X, se puede desplazar en el sentido transversal Y, y acá estamos viendo el tornillo correspondiente al desplazamiento, o el tornillo que genera el desplazamiento en el eje Y, y después el husillo, yo le puedo variar la altura, ¿no es cierto?, a través de este tornillo de impulsión que está en azul acá y que me permite acercar o alejar la punta de la herramienta, que la punta de la herramienta estaría ubicada acá. O sea, la herramienta estaría acá, ¿no es cierto? Bien. Viéndolo más en detalle, esto sería un extremo del tornillo de impulsión, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos, este sería el tornillo concretamente, ¿no? Acá tenemos la tuerca, todo este sistema completo es la tuerca, y acá tenemos uno de los soportes, que bueno, con su correspondiente rodamiento, que está en uno de los extremos de este tornillo de impulsión concretamente, ¿no? Entonces, en esta transparencia arriba estamos viendo en corte
lo que está en celeste es la tuerca. Arriba de la tuerca, acá arriba, está la mesa de la máquina. Entonces, esta tuerca y este tornillo gris, el screw, ¿no?, corresponden a una máquina convencional. En una máquina convencional, fíjense que, bueno, uno puede hacer avanzar la mesa para un lado o para el otro. Pero siempre, como les decía, tenemos un juego. Hay un juego, que es ese espacio en blanco, entre la tuerca celeste y el tornillo gris. Cuando el fresado es de tipo periférico, de la única forma que yo tengo de compensar ese juego durante todo el proceso de corte es trabajando en oposición, de manera tal que, como decíamos, la fresa empuja a la mesa en un sentido y el tornillo empuja en el sentido contrario. Ahora, en las máquinas de control numérico, para poder funcionar con sus sistemas de control de lazo cerrado, ¿no es cierto?, donde tenemos sistemas de medición de posición con un sistema de realimentación que le va diciendo al control numérico dónde está ubicada la mesa en cada instante. Para poder funcionar correctamente ese sistema de control, en estas máquinas es necesario mejorar dos aspectos de manera significativa. Uno es tratar de disminuir todo lo que se pueda la fricción, o inclusive a veces lo que se hace es reemplazar lo que sería un coeficiente de fricción por un coeficiente de rodadura, que siempre es muy pequeño el coeficiente de rodadura. Entonces, por eso en las máquinas de CNC se utilizan lo que se llaman los tornillos a bolas recirculantes. ¿Por qué? Porque entre la tuerca y el tornillo recirculan una suerte de bolas de rodamiento. Esas bolas de rodamiento lo que hacen es que el contacto en realidad sea por rodadura y sea un sistema mecánico muy pero muy eficiente. Bueno, y la otra cosa que hay que prácticamente desterrar, que hay que eliminar, son los juegos, porque los juegos y las fricciones, ambos, provocan inestabilidades en el lazo de control. Entonces, lo que en las máquinas CNC se hace es, por construcción, eliminar el juego. Para eso se utilizan estas tuercas partidas, como la que tenemos en este esquema de acá abajo, ¿sí? O sea, acá tenemos una tuerca partida, acá en el medio. Parte de ella tiene un sector roscado y bueno, ambas se aprietan entre sí a través de tornillos, de manera tal que se logra que en una mitad tengamos el contacto tuerca y tornillo en esta cara y del lado opuesto, bueno, lo tenemos en el lado contrario, digamos, del filete de rosca. Si bien acá, este es un esquema ejemplificador donde no están dibujadas las bolillas de rodamiento. Este es un método. El otro es, en vez de poner un tornillo entre las dos medias tuercas, es tener un resorte, ¿no es cierto?, en medio de ambas. Y bueno, de la misma manera se elimina el juego. Abajo se puede observar cómo es el circuito de recirculación de las bolillas de rodamiento que, como les decía, están interpuestas entre lo que serían los filetes del tornillo y los filetes de la tuerca. Y lo que hacen es, concretamente, como esas bolillas esféricas tienen la capacidad de rotar, lo que hacen es sustituir lo que sería un coeficiente de fricción por un coeficiente de rodadura.
En las máquinas convencionales, donde tenemos tuercas de tipo trapezoidal, en donde no existen estos elementos de rodadura, ahí tenemos un coeficiente de fricción entre las partes, ¿sí? Y bueno, evidentemente que esa fricción, siempre que hay fricción, significa que va a haber una pérdida de energía, y si hay una pérdida de energía, evidentemente, bueno, hay una menor eficiencia en el proceso, ¿no? Entonces, de nuevo, en las máquinas de control numérico, están pensadas para que no exista juegos entre la tuerca y el tornillo. Entonces, si yo no tengo juego entre tuerca y tornillo, y en el fresado periférico la mejor terminación la obtengo cuando trabajo en el proceso en concordancia, esta máquina no tiene ninguna limitación para trabajar en concordancia. En las fresadoras y centros de mecanizado de control numérico, en las operaciones de fresado periférico, vamos a trabajar en concordancia. ¿Se comprendió? Sí, profe, una consulta nomás. A ver. ¿Puedo hacer? Cuando hacemos un fresado en concordancia, por ejemplo, en una máquina convencional, sí. Un fresado periférico, voy a tener que cambiar de sentido cuando, digamos, si yo estoy dando toda la vuelta a una pieza, voy en concordancia en una cara, es decir, cuando voy en la cara opuesta, tendría que cambiar el sentido. Estás haciendo trabajar ejes distintos, ¿no? Sí. Digamos, yo tengo un cuadrado que quiero fresar. Sí, sí. ¿Correcto? Entonces, yo vengo por el lateral izquierdo en concordancia, por ejemplo. Siempre, digamos, el sentido de aguja es del reloj, ¿no? Sí. Entonces, avanzo hacia la izquierda, doblo hacia la derecha. Hasta ahí vamos bien en concordancia. Ahora, cuando vuelvo... Claro, sí, está clarísimo lo que decís. Digamos debería separar la herramienta, ir hasta el final y volver en concordancia. Sí, tal cual. El método que vos describiste sería el que uno utilizaría cuando uno hace un programa de control numérico, que en realidad a la máquina le da lo mismo trabajar en concordancia y en oposición, y vos no vas a estar haciendo esto que estaba señalando. Pero si es una máquina convencional, sí lo vas a hacer, porque inclusive en el trabajo en máquinas convencionales, la mayor parte del tiempo estás haciendo, o una parte importante del tiempo, estás haciendo desplazamientos en vacío de la máquina para acomodar la posición de la herramienta respecto de lo que vos querés mecanizar, ¿no es cierto? En cambio, en el trabajo en la máquina CNC, vos pensás todo absolutamente antes y lo manejás todo a través de un programa que vos inclusive a veces tenés la posibilidad de verificarlo previamente, ¿no? Claro, sí. Así que no, simplemente esa duda, si trabajaba en una máquina CNC, si tenía que reprogramar... No, en la máquina CNC lo vas a hacer como vos lo describiste. En concordancia y en oposición. Sí. Bueno, muy amable, gracias. De nada. Bueno. Fíjense acá el tema de las herramientas, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos fresas. La de la izquierda es una fresa de diente recto, ¿sí? La de la derecha es una fresa de dentado helicoidal. Las dos fresas son del mismo diámetro. ¿Qué diferencia vamos a tener entre utilizar una u otra? Evidentemente, cuando usamos herramientas de dentado helicoidal, siempre el corte va a ser mucho más progresivo, porque es como que de alguna manera nos estamos asegurando que siempre haya filo de la herramienta en contacto con el material que estamos mecanizando. El efecto negativo, si podemos decir que es un efecto negativo, es que concretamente la inclinación del filo me va a generar una carga en sentido axial, ¿no es cierto?
Y esa carga en sentido axial tengo que tener la certeza de que no me va a aflojar la herramienta. O sea, yo tengo que tener, digamos, la máquina preparada como para que pueda soportar esa carga axial. Y lo ideal sería que, bueno, que la carga axial haga que en todo caso la fresa se tienda a clavar contra el husillo de la máquina y que no por el contrario que tienda a desclavarse, porque si se desclava, bueno, se va a romper la herramienta seguramente. Acá tenemos también fresas del mismo diámetro, pero distinto número de dientes, ¿no es cierto? Evidentemente, acá vamos a hacer ¿qué sería? Una extrapolación de tipo matemática, por decirlo de algún modo. Si yo miro la que está dibujada a la izquierda, que es la que tiene el mayor número de dientes, fíjense que si yo aumento el número de dientes de manera indefinida, ¿no es cierto? Lo que voy a terminar obteniendo es un corte continuo, como si se tratase de un proceso de torneado. Pero bueno, para eso tendría que tener infinitos dientes sobre la fresa. Cuanto menor sea la cantidad de dientes que tiene la fresa, como es la que está bien a la derecha, más discontinuo es. Y bueno, eso evidentemente peor va a ser para el proceso en todo sentido, porque discontinuidades significan impacto, posibilidad de vibraciones, mala terminación superficial, menor duración sobre los filos de las herramientas de corte. Son todos en alguna medida efectos negativos, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ustedes recuerdan que hay una expresión para la velocidad de avance, que es la siguiente. La velocidad de avance se calcula como el número de revoluciones a que gira la fresa por el avance por diente por el número de dientes que tiene la fresa, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo, no sé, yo tengo una fresa de 12 milímetros girando a 1500 RPM y trabajando un avance por diente de 0.1 milímetros por vuelta y por diente, bueno, hasta ahí tendríamos 100 milímetros por minuto si la fresa tuviese un solo diente. Si tuviese dos dientes, la velocidad de avance serían 200 milímetros por minuto. Si tuviese 3, serían 300 milímetros por minuto y así sucesivamente. Por eso decimos que para un mismo diámetro, a medida que aumenta el número de dientes, resulta en una productividad más alta. ¿Por qué? Porque el tiempo de mecanizado va a ser igual al largo que yo tenga que fresar dividido la velocidad de avance. Y la velocidad de avance aumenta a medida que yo aumento el número de dientes de la fresa, ¿no es cierto? Como contrapartida, evidentemente que voy a necesitar una máquina más potente, ¿no? Voy a tener menos espacio para alojar la viruta. Fíjense que, bueno, eso se ve muy bien. El espacio para alojar la viruta son estos huecos que tengo acá, ¿no? Estos huecos que tengo acá. Que en esta fresa que tiene muchos dientes tiene ese tamaño. En cambio en esta, bueno, el tamaño es mucho mayor. Tengo menos espacio para alojar la viruta. Ahora, como decíamos antes, si yo utilizo fresas con más dientes, tengo un corte mucho más progresivo, mucho más estable. Y bueno, eso se va a traducir, como decíamos, en una mejor terminación superficial, en una menor posibilidad de aparición de vibraciones durante el mecanizado, etc., ¿no?
En alguna medida lo que estuvimos hablando en las transparencias anteriores estaba como muy enfocado en fresas de acero rápido, ¿sí? Inclusive muchas de esas imágenes están tomadas del libro Alrededor de la máquina herramienta de Gerling, que creo que bueno, está en el aula, tenemos ahí el libro. Vamos a ver ahora qué sucede en relación a las fresas que llevan insertos fijados en forma mecánica, ¿no es cierto? Y en alguna medida pasan cosas parecidas. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos 3 fresas del mismo diámetro, pero con distinta cantidad de dientes, ¿no? Esta tiene 4 dientes, esta tiene 2, 4, 6 y esta tiene, no sé, 8, 9. Entonces, acá nos dicen que en relación a esta fresa nos hablan de la fresa de paso grande y la que está en el otro extremo de paso reducido. Y arriba nos hablan de la estabilidad de la operación. La estabilidad tiene que ver con la tendencia a que aparezcan vibraciones. La estabilidad cuando yo uso fresas con pocos dientes es baja, cuando uso fresas con muchos dientes es alta, lo que explicábamos anteriormente. Y ya nos queda, digamos, bastante claro en función de lo que hablábamos anteriormente, es que trabajar con estas fresas que tienen más dientes o que son de paso reducido, por paso se están refiriendo a la distancia entre un diente y su diente sucesivo, ¿no? El paso. Si yo trabajo con fresas de paso reducido, evidentemente voy a tener una mayor productividad. ¿No es cierto? Y las fresas de paso reducido se llevan muy bien con los materiales de viruta corta. ¿Por qué? Porque los materiales que forman viruta corta, esa viruta ocupa muy poco espacio. Y en estas fresas de paso reducido tenemos muy poco espacio para alojar la viruta. Y por otra parte, estas fresas de paso reducido también son como una suerte de la primera elección a utilizar en los materiales termorresistentes, que son estos materiales muy difíciles de mecanizar porque presentan, digamos, resistencias mecánicas muy elevadas a alta temperatura. Por eso suelen ser los materiales que se utilizan en las turbinas de los aviones, donde hay sectores que se alcanzan los 600 grados centígrados aproximadamente. Y el trabajar con más filos en contacto en alguna medida ayuda a repartir el trabajo entre más filos de la herramienta de corte dentro de un marco de un proceso de fresado más estable, ¿no? En la medida que yo me oriento hacia fresas de paso reducido, evidentemente, como comentábamos antes, vamos a necesitar máquinas más potentes, máquinas más rígidas, máquinas más robustas. Y bueno, cuando ya uno va al detalle de los filos de las herramientas de corte, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en relación a la firma sueca Sandvik, que ellos proveen 3 tipos de filos de corte. El filo de corte que denominan "L", la L viene de light, que en inglés es ligero, ¿no es cierto? Fíjense que es un filo agudo, claramente agudo, entonces es el filo que vamos a utilizar cuando querramos hacer terminación
entonces hablamos mecanizado ligero. Cuando por la forma de la pieza nos sea imperioso tratar de que los esfuerzos de mecanizado sean bajos, y en aquellos casos que tengamos que trabajar con bajas velocidades de avance. O sea, en todos esos casos nos vamos a enfocar en geometrías de filo -L. Cuando vamos hacia el otro extremo, lo voy a escribir un poquito más arriba, la H viene de heavy, que es para mecanizado pesado, ¿no? Heavy, bueno, es pesado. Y fíjense la particularidad del filo, o sea, yo no lo indiqué acá, pero este ángulo, ¿cuál es ese ángulo de la herramienta, este que estamos dibujando acá? ¿Cómo se llama ese ángulo? Beta. Ese es el ángulo beta, muy bien. O sea, en el filo ligero, en el filo -L, tenemos un ángulo de filo bastante menor de 90 grados, es decir, un filo muy agudo de la herramienta de corte. En cambio, fíjense que en el caso del -H, que tiene, ¿vieron que tiene esta faceta acá? Esto se suele llamar faceta negativa, ¿sí? El ángulo, incluso, no sé, a uno le da la sensación que es hasta más de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo para poder utilizar esta fresa que tiene semejante ángulo de filo, evidentemente que, bueno, voy a tener que tener una máquina con una muy buena potencia. El material va a tener que estar fijado de manera muy firme sobre la mesa de la máquina. Y claro, ese filo de corte -H se utiliza para las operaciones de mecanizado pesado, donde nosotros queremos remover mucho volumen de viruta. Y en función de este ángulo beta, el filo es un filo seguro, ¿no es cierto? Esta frase. Seguro en términos de que, bueno, tiene una resistencia mecánica muy alta en función de su ángulo beta. Y lógicamente, al tener una elevada resistencia mecánica, le vamos a poder imprimir grandes velocidades de avance. Bueno, vamos ahora por los mejores métodos de fresado. En función de lo que estuvimos conversando, siempre que sea posible, sería bueno que haya al menos 2 dientes en contacto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener, por ejemplo, que la fresa que estoy usando tiene 4 dientes, supónganse, ¿no es cierto? Pero si el ángulo que se llama de contacto o abrace, que es el ángulo en el cual se produce corte de viruta por los dientes de la fresa, si yo tengo un ángulo de 60 grados y tengo una fresa de 4 dientes, ¿cuántos dientes van a estar cortando en forma simultánea? ¿Se entendió? 2. A ver, tengo una fresa de 4 dientes, ¿no es cierto? Y el ángulo de contacto es menor de 90, es 60 grados. ¿Cuántos dientes en contacto tengo? Uno solo. Uno solo, ¿no es cierto? Uno solo, o sea, un proceso bien discontinuo, ¿sí? Por eso acá habla de siempre que sea posible, porque hay ocasiones en que no se puede. Hay fresas, por ejemplo, que llevan insertos de fijación mecánica que son de un solo corte.
fresas de pequeño diámetro, ¿no? Por ejemplo, una fresa de, supónganse, 10 milímetros, tiene un solo inserto. Bueno, haga lo que haga, siempre va a haber un solo filo en contacto, lógicamente. Ahora, si yo quiero que en lo posible haya al menos 2 dientes en contacto, tengo 2 opciones, o una combinación de las dos. O uso fresas del mismo diámetro con más dientes, una opción, o aumento el ángulo de contacto, o aumento las dos cosas. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ¿sí? Bueno. Eso es lo que refiere a la primera frase respecto de los mejores métodos, ¿no? La segunda dice, se debe utilizar una fresa cuyo diámetro sea mayor que el ancho a fresar. Acá se está refiriendo concretamente a una operación de fresado frontal. Nos están diciendo que sea mayor que el ancho a fresar porque eso trae aparejado dos consecuencias. Una, que corte más que el radio de la fresa, de manera tal que si corta más que el radio de la fresa, no podemos hablar ni de fresado periférico ni de oposición porque están conviviendo los dos. Y por otro lado, porque aumentando el ancho a fresar, lo que nos va a estar sucediendo es que hay más posibilidades de que tengamos más dientes en contacto durante el mecanizado. La tercera frase, que la vamos a aclarar con una imagen que viene en la transparencia que sigue, también está enfocada en el fresado frontal y dice que descentrar la fresa provoca un aumento del ángulo de abrace, también llamado ángulo de contacto, posibilitando incrementar el número de dientes en contacto, pero usando la misma herramienta. O sea, esa sería la manera más económica de todas, porque estoy usando todo como estaba, lo único que hice fue descentrar la posición de la fresa. Y siempre que yo aumente el número de dientes en contacto, el corte se va a volver más progresivo. Bueno, la frase, la cuarta, está en relación a la segunda y dice que si en el fresado frontal yo mecanizo con menos de la mitad del diámetro, estaré trabajando en concordancia o en oposición. Por eso, en general, cuando se habla del fresado frontal, como en el fresado frontal se suele usar el 80% del diámetro de la fresa para trabajar, no se hace una subdivisión en fresado frontal en concordancia y fresado frontal en oposición. ¿Sí? Bueno, esperen porque si no, yo los voy a terminar. Esto era lo de mejor posición. ¿No es cierto? Acá tenemos, en los dos casos, la fresa del mismo diámetro. En el de la derecha, la fresa se mueve exactamente a la mitad del ancho a fresar y en cambio en el diagrama de la izquierda lo que hicimos fue descentrarla ligeramente y lo que se observa es que este arco de contacto es más largo que este otro. Entonces decimos que eventualmente podría existir la posibilidad de aumentar el número de dientes en contacto en 1 descentrando la fresa. ¿Está bien? Ahora, de todas maneras, esta transparencia pertenece, digamos, este es un material de la gente de Sandvik, ¿no? Fíjense que ellos acá ponen más y ponen menos. ¿Qué quiere decir esto? Nos están diciendo, en realidad, que sería mejor trabajar con la fresa descentrada
Inclusive trabajar con la fresa descentrada nos asegura hacerlo en este caso sería en concordancia, cosa que en el diagrama de la derecha hasta la mitad tenemos tenemos oposición y después tenemos concordancia de la mitad hacia la salida. Este sería el punto de entrada, digamos, del corte. Y este de acá sería el punto de salida del corte, ¿no? Entonces, es mejor trabajar con la fresa descentrada y no es tan bueno, por eso le ponen un menos a trabajar con la fresa centrada. Pero no nos dicen no lo hagan, porque si nos dijeran no lo hagan, directamente te lo tachan la operación. Y respecto del mejor método, yo no sé si se los aclaré, creo que sí. Esto que estamos viendo ahora es una operación de fresado frontal, pero lo estamos viendo de arriba, como si nosotros estuviéramos mirando desde de arriba de la máquina fresadora. Entonces, el mejor método que está a la izquierda, este que estoy marcando acá, ¿cómo se llama este? Concordancia. Concordancia. ¿Y por qué tenemos concordancia? Porque justo está cortando, fíjense que el centro de la fresa lo tengo acá, en el borde del ancho que yo estoy fresando, que es todo esto, ¿sí? Entonces, como lo puse justo en el borde, evidentemente, ahí sí tengo concordancia. Ahora, si yo, en vez de trabajar con el radio, me meto más adentro del material, ya al meterme más adentro, bueno, en realidad me están conviviendo los dos sistemas y ya no puedo hablar de concordancia u oposición. Y bueno, evidentemente el de la izquierda, el de la derecha, perdón, este que está acá, ese es el de oposición. Y de nuevo, fíjense que nos dicen que este es mejor y que bueno, este no es tan bueno, ¿no? Pero no nos dicen, no lo hagan. Yo me había salteado una transparencia. En las máquinas CNC es mejor usar la concordancia. Bueno, ya lo comentamos por qué, ¿no? Las máquinas de control numérico no tienen juego entre las tuercas y tornillos de impulsión, por una cuestión de diseño de la máquina para que el lazo de control no se vuelva inestable. En las máquinas convencionales es mejor utilizar la oposición. ¿Para qué? Para que la fresa empuje en un sentido y la mesa empuje en el sentido contrario. Y uno se asegure siempre que el juego está compensado. La tercera frase, y hasta ahora no... Perdón, no se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí. El sistema de las bolillas dijo que que es el mejor, ¿no? El más eficiente era para el tema del... Claro. O sea, los tornillos a bolas recirculantes con sus tuercas se utilizan en las máquinas de CNC a los efectos de eliminar el juego, ¿sí? Y son, bueno, sistemas mecánicos muy eficientes, ¿no? Capaz que tienen arriba del 99,5% de eficiencia. O sea, tienen un rendimiento muy próximo a 1. Joya, gracias. De nada. Bueno, y acá aparece una palabrita que hasta ahora no habíamos mencionado, que es el voladizo de la herramienta. El voladizo es este largo expuesto. A ver si lo puedo marcar acá. Eso es el voladizo. O sea, fíjense que de izquierda a derecha, en estas cuatro herramientas que estamos viendo acá, tenemos voladizos decrecientes, ¿no es cierto? El voladizo a veces uno lo requiere porque necesita acceder a algún lugar en la pieza que está mecanizando, pero evidentemente que los largos voladizos, los grandes voladizos, perdón,
generan inestabilidad. Esa inestabilidad siempre se va a traducir en un empeoramiento de la terminación superficial y en una reducción de los filos de la vida de los filos de las herramientas. Una cosa es que los filos de las herramientas trabajen a una condición de corte estable, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es estable en un proceso de fresado, que ya sabemos que tenemos un corte interrumpido, que tenemos variación térmica sobre los filos de las herramientas de corte, pero si todavía le sumamos un voladizo elevado, evidentemente que eso va a repercutir negativamente sobre la vida útil del filo de la herramienta, ¿no? Entonces, por eso ahí decimos que en la medida de lo posible hay que evitar esos grandes voladizos. Bueno, ¿cuáles y cuántos son los ejes en una máquina fresadora? En una fresadora o centro de mecanizado, lo más común es disponer de 3 ejes. Aunque también hay máquinas que son de 4 y de 5 ejes. Como vimos en aquella transparencia en donde teníamos el bastidor de una fresadora, que esa era una fresadora de 3 ejes, 2 de los ejes están asociados a los movimientos longitudinales y transversales de la mesa, que es donde va apoyada la pieza, y suelen ser horizontales. En aquella transparencia eran los ejes X y Y. El tercero de los movimientos que lo suele poseer la herramienta es perpendicular a los 2 anteriores y nos permite, en alguna medida, darle la altura o la ubicación en altura al filo de la herramienta de corte para generar la profundidad de pasada. Bueno, en estas máquinas lo habitual es trabajar con piezas que tienen formas de cubos, de paralelepípedos, y en consecuencia, en función de lo que venimos comentando, para controlar los movimientos de una fresadora vamos a requerir hacerlo, el control sobre la punta de la herramienta de corte en al menos 3 direcciones que son ortogonales entre sí. ¿Alguien quería preguntar algo? No, yo justo le iba a preguntar algo, profe, pero creo que ahí la imagen me lo contestó. Le iba a preguntar cuáles eran los otros ejes de movimiento. Bueno. Muy bien. Acá tenemos una fresadora de 3 ejes a la izquierda, parecida a la que ya habíamos visto anteriormente, en donde tenemos la mesa azul, que tiene su desplazamiento longitudinal bajo el eje X y su desplazamiento transversal bajo el eje Y. Y después la herramienta de corte, que va asociada al husillo, que se mueve según la dirección del eje Z. En las máquinas de CNC, la designación de los ejes está normalizada. Si los ejes son de desplazamiento lineal, les corresponden las últimas letras del abecedario, o sea, X, Y, Z. E inclusive hay máquinas que a veces tienen otros desplazamientos secundarios lineales y que son paralelos a alguno de estos 3 ejes, y esos se designan con las letras U, B y W. U en relación al eje X, B corta en relación al eje Y W en relación al eje Z. En cambio, los movimientos de rotación se asocian a las primeras letras del abecedario, es decir, a las letras A, B y C. Vamos a ver un caso de una fresadora de 5 ejes, que es la que tenemos acá a la derecha, en donde, fíjense cómo es la máquina, ¿no? La máquina tiene una mesa fija, porque es una fresadora para
si bien es un dibujo, es una fresadora para el mecanizado de grandes piezas. Entonces tenemos una mesa que es totalmente estática. Estas fresadoras se suelen denominar puente por esta estructura, este marco C, que se desplaza a los costados, digamos, de la mesa según el eje X, el eje principal. Y después tenemos el husillo, que lo estamos observando acá, que ese husillo se puede desplazar sobre el puente en la dirección transversal Y para recorrer el ancho de la mesa y en la dirección vertical Z para darle la profundidad de pasada. Pero aparte, la herramienta tiene un movimiento de rotación alrededor del eje X, que está indicado por este arco, y a ese se le denomina movimiento de giro A, porque A es alrededor del eje X, B es alrededor del eje Y Z y C alrededor del eje Z, como es el quinto eje de esta máquina, en donde acá tenemos el eje C, que gira alrededor del eje vertical Z. Entonces ahí tenemos una fresadora puente de 5 ejes. Muy bien. En esta transparencia tenemos dos fresadoras verticales, ¿no es cierto? Acá tenemos el eje del husillo, acá tenemos el eje del husillo. La de la izquierda es una fresadora convencional, una fresadora mecánica. La de la derecha es una fresadora, digamos, de control numérico, ¿no es cierto? A ustedes capaz que les puede llamar la atención que, bueno, parece por lo menos la de la izquierda un poco antigua la imagen. Y bueno, sí es así. Lo que yo muchas veces hago es, siempre que puedo, mostrarles máquinas que se fabricaban en Argentina, ¿no? O sea, acá hasta los años 90 había muchos fabricantes de máquinas herramientas. Pero bueno, lamentablemente después con el tema de la globalización y el avance industrial de China, lamentablemente, bueno, muchos de esos fabricantes fueron quedando en el camino. Pero bueno, estas dos máquinas que estamos observando acá se fabricaban en Argentina concretamente. Fíjense que como en alguna ocasión nosotros ya lo hemos hablado, los movimientos en las máquinas herramientas son movimientos relativos. ¿Por qué digo esto? Porque la mesa, tanto de la máquina de la izquierda como la máquina de la derecha, presenta el movimiento longitudinal, presenta el movimiento transversal, pero a través de este sistema de impulsión que está por debajo de la mesa, lo mismo que acá, presenta el tercer movimiento de ascenso y descenso vertical, con lo cual la altura de la herramienta, o la posición de la herramienta más que la altura, es una posición fija, ¿está bien? O sea, en este caso, los tres movimientos de alimentación, por decirlo de algún modo, los tiene la pieza, y el movimiento principal de corte, que es el de rotación, lo tiene la herramienta. Bueno, acá a la izquierda de nuevo tenemos una fresadora, pero en este caso de husillo o de eje horizontal, en donde el eje es paralelo a la mesa de trabajo. Por eso muchas veces se tiende a asociar a que solamente en estas máquinas se puede hacer fresado periférico, cuando nosotros ya vimos en nuestros videos al principio que en realidad podemos hacer en una fresadora vertical tanto operaciones de fresado frontal como de fresado periférico, y solamente la operación será
en razón de cómo sea la disposición del eje de la herramienta respecto de la superficie que se mecaniza, ¿no? Acá a la derecha tenemos una fresadora puente de una firma argentina que todavía existe, que es el fabricante Pelicetti. Esta empresa tiene una particularidad por la cual yo entiendo que, bueno, sigue fabricando máquinas herramientas, es que siempre se dedicaron a fabricar grandes máquinas y que es un mercado, digamos, bastante particular, bastante específico, en donde quizás ya no hay tanta competencia a nivel mundial, en donde el transporte de grandes máquinas desde lugares alejados tiene un costo muy importante y entonces, bueno, es una empresa que sigue funcionando, ¿no es cierto? En este caso tenemos una fresadora también del tipo puente, pero con mesa móvil. Acá se ven las guías de la mesa. Fíjense que la bancada es más larga que la mesa, por eso esta mesa se puede mover en este sentido. O sea, la mesa se puede mover en estas direcciones, ¿no es cierto? Y bueno, el cabezal fresador en el puente se puede mover en sentido vertical y para abarcar el ancho de la mesa en sentido horizontal. Con esto lo que yo les quiero mostrar, y todavía vamos a seguir viendo más formas, es que hay muchas variantes de máquinas fresadoras y ahora le vamos a agregar los centros de mecanizado, ¿no? Cuando aparecieron las máquinas de control numérico, que a la luz de la industria fue en una exposición en Chicago, en Estados Unidos, en el año 1952, en una exposición que se sigue haciendo hasta hoy día y se llama igual, es la ITS. Por aquellos años, 3 empresas norteamericanas, que creo que hoy por hoy no existen ninguna de las 3, y se llamaban Cincinnati, Giddings & Lewis y Kearney Trecker, presentaron en aquella exposición unas máquinas herramientas a las que se las designó como milling center, es decir, centros de mecanizado, que son máquinas que no tenían una contrapartida convencional, es decir, no existe el centro de mecanizado convencional, como si tenemos, por ejemplo, el torno convencional y el torno CNC, la fresadora convencional y la fresadora CNC. De los centros mecanizados solamente los tenemos en su formato de control numérico. Y bueno, esto es llamativo en varios aspectos porque quizás uno podría pensar que o imaginar que la primera máquina que salió a luz con control numérico debería haber sido un torno, ¿no? Porque es una máquina tan común, pero no fue así, porque en realidad este desarrollo surgió en los Estados Unidos a raíz de un pedido de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al Instituto Tecnológico de Massachusetts, concretamente porque necesitaban hacer el mecanizado de unas superficies alabeadas, ¿no es cierto? Y bueno, el MIT hizo el desarrollo y después, bueno, ese desarrollo se transfirió a la industria de máquinas herramientas norteamericana, ¿no? Los centros de mecanizado en alguna medida son una evolución hacia una fresadora más automática, más allá del CNC. ¿Por qué? Porque tiene nuevas capacidades. ¿Cuáles son esas nuevas capacidades? Tienen un carrusel para albergar muchas herramientas. Tienen un cambiador automático de herramientas. Es decir, no hace falta parar el proceso, detener la máquina para que un operario saque la fresa que está trabajando, ponga otra y ponga a trabajar nuevamente la máquina. La máquina cambia sola las herramientas. Y hay máquinas incluso que hasta tienen cambiador de mesa,
Con lo cual, todas estas herramientas, que son herramientas mecánicas, el carrusel, el cambiador automático, o electromecánicas más bien, el carrusel, el cambiador automático de herramientas y las doble mesas, lo que hacen es incrementar el grado de autonomía de estas máquinas, de estos centros de mecanizado. Les quería preguntar si me escuchan bien. Perfecto, sí. Gracias. Sí, sí. Bueno, la autonomía, ¿qué es la autonomía? Es la capacidad que tiene un sistema de fabricación de trabajar sin atención humana. Entonces, si yo tengo una máquina herramienta que es de control numérico y en consecuencia está comandada por un programa, si en ese programa, aparte de toda la geometría que tiene que mecanizar, se le va diciendo en forma secuencial qué herramienta tiene que hacer qué trabajo, y la máquina tiene la capacidad sola de hacer el cambio de las herramientas de corte en esa secuencia. O sea, la herramienta 1 hace su trabajo, terminó su trabajo, viene la herramienta 2, se intercambia la herramienta 2 por la 1, la herramienta 2 hace su trabajo, cuando termina su trabajo se intercambia con la herramienta 3 y así sucesivamente. Eso hace que el proceso, que la máquina esté mucho más tiempo desprendiendo viruta, y eso es una razón fundamental para las empresas, porque las empresas lo que requieren de los sistemas de fabricación de arranque de viruta es que las máquinas desprendan viruta. En cambio, si la fresadora, aunque sea CNC, no tiene estos sistemas, evidentemente se van a ver quizás acotadas a hacer trabajos en donde, por ejemplo, cada herramienta tenga un elevado contenido de mecanizado. ¿Qué quiero decir? Que se adaptan mejor las fresadoras al mecanizado de matrices. ¿Por qué? Porque en las matrices quizás una fresa tiene mucho tiempo de mecanizado. Está la misma herramienta trabajando. Si hay algún problema, evidentemente va a tener que haber un operario ahí próximo para parar el proceso y bueno, cambiar la herramienta si hubo una rotura o si la herramienta terminó su trabajo, sustituirla por la próxima para que darle de nuevo inicio al trabajo de la máquina CNC y que siga, ¿no es cierto? Entonces, estas máquinas surgieron en alguna medida por la necesidad de mecanizar piezas más complejas, pero también le dieron un mayor grado de autonomía a los procesos de fresado, concretamente. En donde normalmente, para uno generar formas muy variadas en las piezas, requiere de mucho herramental. A diferencia del torno, en donde uno con pocas herramientas puede hacer formas muy variadas. Por eso las torretas de los tornos suelen tener un máximo de 2 herramientas. En cambio, ahora vamos a ver un video de un centro de mecanizado que tiene un carrusel de herramientas con 338 herramientas. Bueno, acá a la izquierda tenemos una fresadora de control numérico de husillo vertical, parecida a la que vimos antes, lo único que, bueno, esta ya no es una fresadora nacional. Y a la derecha tenemos un centro de mecanizado moderno, tanto que a primera vista casi que si tuviera la puerta cerrada hasta a uno le parece que es un torno, ¿no? Pero bueno, acá se ve que hay una fresa, acá se ve el carrusel de herramientas, que es un carrusel rotativo, y la máquina presenta un sistema transportador de viruta. Que bueno, la generación de viruta normalmente, si nosotros no tenemos el sistema transportador, muchas veces nos obliga a detener los procesos de mecanizado para sacar la viruta de la máquina. La viruta suele ser, como ya
bueno, creo que lo hemos comentado, una fuente de calor muy importante y es la principal fuente de distorsión geométrica de las estructuras de las máquinas herramientas. Y en la medida que las máquinas se distorsionan, evidentemente eso va a afectar a la precisión de las piezas que estamos mecanizando, ¿no? Entonces, bueno, es importante por varios aspectos el tema de remover con sistemas automáticos la viruta de las máquinas herramientas. Bueno, vamos a ver un video de un centro de mecanizado de la empresa alemana DMG Mori Seiki, que realmente este video, si bien tiene algunos textos en alemán, a mí me gustó porque, bueno, nos muestra, digamos, la máquina vista desde el interior. O sea, nosotros básicamente cuando observamos una máquina de control numérico, observamos una caja, como si fuera una caja de zapatos. Y esa caja de zapatos metálica no nos permite ver cómo es la configuración de la máquina herramienta, cómo es su estructura, que en este caso lo vamos a poder apreciar en este video. Bueno, ahí se ve el carrusel de la máquina herramienta, sería un carrusel de unas 40 herramientas quizás, ahí se ve el control. Y bueno, ahora nos van a mostrar cómo es la estructura de la máquina herramienta. Esta máquina, fíjense que es una máquina de mesa fija, ¿sí? Todos los movimientos lo tiene concretamente la herramienta de corte, porque el cabezal portafresa se desplaza en sentido transversal, longitudinal y en sentido vertical, ¿sí? Ahí se ven los sistemas de transmisión. Vamos a tener un motor de avance correspondiente a cada eje más el motor de husillo. Bueno, ahí tenemos los sistemas de medición que tiene la máquina herramienta. Ese es el volumen de trabajo que tiene esta máquina de 1850 por 700 por unos 400 milímetros. Ahí nos muestran cómo es el husillo de 15.000 RPM y con un cono SK40. Bueno, ahí nos están mostrando una simulación de un mecanizado, ¿no? Ahí tenemos el sistema extractor de viruta. Ahí tenemos lo que es el carrusel de herramientas, el cambiador de herramientas, e inclusive nos van a mostrar un detalle para medir la altura de las herramientas con un sistema láser, ¿no? Porque claro, todas las herramientas que nosotros disponemos en el carrusel, absolutamente todas van a tener diferentes alturas. Entonces es muy importante conocer la posición de la punta de la herramienta para cada una de las herramientas que van a intervenir en el mecanizado, para que no existan colisiones, para que no existan interferencias entre las herramientas y el material que se mecaniza, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos en esta imagen, lo que yo les quiero mostrar es lo siguiente, ¿no? Esto sería como una cavidad de una matriz que nosotros queremos mecanizar, ¿no es cierto? Si tenemos una fresadora convencional de 3 ejes y nosotros el radio de empalme este que está acá abajo, si el radio que está ahí abajo tiene que ser la mitad del diámetro de la fresa, evidentemente que eso ya nos define el diámetro de la fresa. Y al ser una máquina de 3 ejes, voy a necesitar sí o sí una fresa de gran longitud. En consecuencia, con una fresadora de 3 ejes, voy a tener que hacer un trabajo con una fresa esbelta. En cambio, si yo mudo el proceso de hacer esa matriz a una máquina de 5 ejes, en la máquina de 5 ejes yo voy a poder disponer
el eje de la herramienta perpendicular a la superficie que tengo que mecanizar y entonces voy a poder acortar de manera significativa el voladizo de la herramienta, y al acortar el voladizo de la herramienta tenemos todas las ventajas que ya enumeramos previamente, ¿no es cierto? ¿Por qué aparece el robot acá? Porque yo lo que les quería mostrar es lo siguiente. En un robot nosotros tenemos un robot industrial. Eso es como si fuera un brazo muy potente, ¿no es cierto? Y es un equipamiento de lo más flexible, porque en función de lo que yo le ponga acá como gripper, ¿no es cierto? Y de la célula de trabajo en la cual lo haga trabajar, el robot en alguna ocasión podrá estar pintando, en otra ocasión podrá estar soldando, me refiero en distintos momentos de su vida útil, ¿no? En otra ocasión podrá ser parte de una célula de mecanizado o de una célula de fundición o lo que fuere, ¿no? Es una máquina totalmente flexible. ¿Qué tiene? Y están acá las juntas coloreadas en rojo. Tiene una junta, 2 juntas, 3, 4, 5, 6 grados de libertad, ¿no es cierto? Si nosotros al último grado de libertad, que es este que estoy marcando acá, lo reemplazo con una herramienta que rote, ahí ese sería el concepto de la máquina de 5 ejes, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una herramienta rotativa que en su cadena cinemática, por detrás en su cadena cinemática, tenemos 5 grados de libertad. Entonces vamos a tener muchas opciones para alcanzar cualquier punto en el espacio de trabajo de esa máquina. Y es así que los fabricantes de máquinas herramientas en los últimos tiempos han ido orientando la fabricación de máquinas de centros de mecanizado cada vez más complejos de 5 ejes y que están divididos en alguna medida en 3 familias. Una de las familias es la que tenemos acá en esta transparencia. Fíjense que en los dos casos se tratan de fresadoras puente como la que ya estuvimos viendo inicialmente, en donde teníamos 3 desplazamientos lineales y 2 desplazamientos rotativos, triple L, doble R. La de la izquierda de mesa fija, la de la derecha de mesa móvil. Es la única diferencia entre una y otra. Evidentemente que las de mesa fija son para piezas más grandes, piezas más pesadas, ¿no es cierto? Ahí tenemos una configuración de máquinas de 5 ejes y se designan así. Triple L, doble R, yendo la designación partiendo desde la pieza y llegando a la herramienta de corte, haciendo ese ciclo. 3 movimientos lineales hasta 2 movimientos rotativos. Esta es la primera familia. Segunda familia. Acá tenemos que partimos de un movimiento rotativo. O sea, acá tenemos una mesa rotativa, la pieza va sobre esta mesa rotativa. A su vez, esta mesa presenta un movimiento longitudinal, un movimiento transversal, y para llegar a la herramienta tiene un movimiento lineal de desplazamiento vertical y, por último, tiene un movimiento de rotación, por lo cual este tipo de máquinas es rotación, porque arrancamos en la pieza, rotación, triple L y terminamos con una rotación para la herramienta. En estas máquinas se pueden mecanizar piezas que suelen ser componentes de los molinos de viento, de los molinos eólicos, que son piezas cilíndricas y que llevan en su superficie exterior cilíndrica fresados, agujeros roscados, etc. Me olvidé de decir
que en la familia anterior de centros de mecanizado de 5 ejes, la pieza típica es la matriz fundida del sector automotriz. O sea, en esos centros de mecanizado de mesa fija se pone la matriz que viene de la fundición, con el cual, por ejemplo, matriz con la cual se va a estampar, por ejemplo, no sé, el capot de un automóvil, y bueno, allí se la mecaniza. Profe, en la de la izquierda que había mostrado esa, ¿qué se mueve? ¿El puente? Claro, el puente se mueve por acá arriba, el eje X, después se mueve así el eje Y, se mueve así el Z, y después tenés los dos movimientos de rotación, acá y así, ¿no? Y la mesa estática ahí, o sea, vos podés, si te da el lugar, te podés meter con un autito ahí. Que de hecho algunas veces las empresas, para hacer propaganda de la máquina, te muestran imágenes así, que hay un vehículo adentro de la máquina. Ah, son re grandes. Son muy grandes, sí, sí. Bueno, la tercer familia es la familia más difundida de estas máquinas herramientas. ¿Por qué la familia más difundida? Porque es una máquina que es prácticamente, ¿qué podríamos decir? Una modernización, por llamarle de alguna manera, de una fresadora de 3 ejes. Lo que hacen es poner sobre la mesa de la fresadora de 3 ejes un cuerpo en U, que es este que está acá a la derecha, ¿no es cierto? Ese cuerpo en U tiene dos movimientos de rotación. Este plato gira y a su vez la U interior, esta más chica que está acá, también tiene la capacidad de rotar, así. Entonces tenemos, en este caso, como la pieza está amarrada a ese plato, estas máquinas se llaman RRLL. Son las máquinas más económicas que hay de 5 ejes. Se las utilizan habitualmente para la fabricación de matrices de forma compleja, de tamaños más bien pequeños y medianos. Y bueno, quizás esta frase es un poco la que las define, porque dice que surgen como evolución de las máquinas de 3 ejes, donde la mesa se sustituye por un plato divisor basculante, ¿no es cierto? Ahí dice plato divisor. A veces, como vamos a ver en el video que viene a continuación, puede ser más que un plato divisor, y ese plato puede trabajar, puede girar de manera continua. Así lo vamos a ver ahora. Ahí tenemos, ¿no? Desplazamiento en X, 1250 milímetros, en Z, 540 milímetros, 660 milímetros en Y. Y acá tenemos los dos movimientos rotativos, ¿no? Más 20 menos 110 grados y 360 grados. En posicionado, pero también como si se tratase de un torno, ¿no? Pudiendo hacer rotar a la pieza y mecanizar con la pieza rotando. Ahí tenemos el carrusel de herramientas, el cambiador automático de herramientas. Acá nos dice que tiene 48 herramientas, pero hay opcionales de hasta 338. Eso es justamente para aumentar la autonomía de la máquina, que la máquina pase más tiempo trabajando desatendida. Entonces, las herramientas que más se utilizan, uno puede poner herramientas duplicadas, triplicadas, cuadruplicadas, quintuplicadas. Bueno, ahora la vamos
En este primer momento no, pero ahora la vamos a ver trabajando a la máquina, ¿no? Ahí estaría, parece un torno en ese caso la máquina, ¿no? Acá están haciendo una simulación de mecanizado, porque ya la pieza ya fue cortada. Pero ahora la vamos a ver trabajando. Bueno, fíjense el tipo de geometrías que se pueden hacer, ¿no? Ese es un impeller. Pareciera ser de alguna aleación de aluminio. Y acá también, bueno, acá está simulando, ya lo hizo el mecanizado acá. Pero fíjense la accesibilidad que le otorga a la máquina, ¿no? Acá, bueno, ahí está trabajando como si fuera un torno. Y acá está cortando material, claramente. Acá me parece que también está simulando, no alcanzo a ver que mecanice, ¿no? Pero esto parecen, son como cabezales, son brocas petroleras esas. Acá está haciendo un torneado interior de una pieza de fundición de hierro gris por el tipo de viruta. O sea, fíjense la flexibilidad que tiene la máquina. Pero sí, claramente, las máquinas de 5 ejes son muy difíciles de programar. Muy difíciles de programar. Tanto que los fabricantes de la máquina suelen entregar a los usuarios un software en el cual ese software vos tenés la estructura de tu máquina, vos podés generar, digamos, tu material de partida, podés hacer tu seteo de herramientas, le podés cargar el programa de mecanizado que querés hacer y el software te simula todo el proceso de mecanizado para ver que no haya interferencia. ¿Para qué? Porque de haber interferencia, vos lo veas en el ámbito virtual y no lo veas trabajando en la máquina, cuando una rotura de estas máquinas, bueno, por un lado suelen ser muy caras las reparaciones y por otro lado la realidad es que cuando las máquinas se golpean ya nunca más quedan como cuando eran nuevas, ¿no? O sea, siempre un golpe acarrea una pérdida de precisión. Bueno, de la parte de fresado que estamos hablando, estas son las últimas dos transparencias que les quiero mostrar. Después vamos a pasar a hacer la resolución del problema de vida útil y ecuación de Taylor, ¿no? ¿Qué les quiero mostrar acá? Acá tenemos una configuración como si se estuviera tratando esto de una fresadora de eje vertical, ¿no es cierto? O sea, acá en todos los casos el eje de la fresa está dispuesto en forma vertical, ¿sí? Esta primera operación sería una típica operación de planeado, la A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una operación de fresado frontal, es decir, eje de la herramienta perpendicular a la superficie mecanizada y lo que estamos haciendo es un plano sobre la superficie del material. En la operación B, lo que estamos haciendo se llama planeado y escuadrado, porque estamos usando una fresa de 90 grados que nos permite generar una cara en el material que queda a 90 grados respecto de la superficie mecanizada. En este caso tenemos una operación de ranurado, como vimos en alguno de los videos al inicio. La operación D corresponde a una operación de contorneado. Y fíjense que en la operación de contorneado, ¿qué tipo de operación estamos haciendo? A pesar de que la fresadora es de eje vertical. Estamos haciendo un fresado periférico ahí, ¿no? Porque el eje de la herramienta es paralelo
a la superficie mecanizada, que es el lateral del material, ¿sí? Bueno, acá estamos haciendo una cavidad y acá estamos haciendo un mecanizado alabeado, un mecanizado en 3 dimensiones con una fresa esférica, ¿no es cierto? Parecido al primer video que estuvimos viendo. Ahora, en el caso que nuestra máquina fuera una fresadora de eje horizontal, como es el caso de esta transparencia, ¿no es cierto? Acá tenemos eje de la máquina, eje de la herramienta. Estamos haciendo un fresado periférico. ¿Por qué? Porque la operación se llama planeado, bien, pero la superficie mecanizada es paralela al eje de la herramienta. Entonces estamos haciendo un fresado periférico en una fresadora de eje horizontal. Acá estamos haciendo una ranura. Acá estamos haciendo, bueno, un ranurado en escuadra. Acá estamos haciendo un ranurado en escuadra en 2 extremos del material y acá utilizando una fresa de forma, ¿no es cierto? Porque tiene un radio, estamos haciendo una ranura de forma, ¿no es cierto? Así que estos ejemplos que vimos en las últimas 2 transparencias se refieren a la mayoría de las operaciones que nosotros podemos realizar en fresadoras de eje horizontal y eje vertical, ya sean estas máquinas convencionales o de control numérico. Y bueno, como les decía, que con esta transparencia estamos completando este PowerPoint.